Muy buenas tardes, compañeras y compañeros que nos hacen el favor de seguirnos a través de las redes sociales en esta página de Facebook. Bienvenidas y bienvenidos todos. Hoy estamos más que de plácemes, más que de manteles largos. Estamos con nuestro compañero y camarada Epigmenio Ibarra. Además de todo, déjenme decirles, nuestro vecino de aquí de Tlanepantla, ahora les vamos a platicar por qué, y quien en estos días se ha vuelto se ha visto envuelto en una polémica de verdad fúrica por parte de pues, personas tan distinguidas y de tan buen renombre como Carlos Loret de Mola o como el mismísimo Felipillo Calderón. Epigmenio, compañero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas ¿Cómo vamos? tardes, qué gusto estar contigo y con ustedes, compañeras y compañeros. Pues sí, aquí estamos en la mira, como siempre. Qué bueno, pues muy contentos de que goces de cabal salud, de que hayas librado como lo que eres un gran guerrero, esa dura enfermedad de la que pues todos tuvimos conocimiento a través de los medios de comunicación. Ojalá y nos puedas platicar un poquito de esa experiencia también. Déjenme presentar a nuestro compañero Epigmenio. Primero que nada, productor, camarógrafo, periodista. Tenemos la fortuna de tenerlo en Tlanepantla, les decía, porque es fundador de la productora Argos Comunicación, que se encuentra aquí en el centro de Tlanepantla, junto con el gran Carlos Payán también. Bueno, comentarles que nuestro compañero Epigmenio fue corresponsal de guerra en las décadas de los 80 y 90 y seguramente que también nos podrá platicar de ese tema que es súper interesante, de cuando ya pensaba que había logrado dejar atrás esas escenas de terror, de horror, de sangre, regresa a nuestro país y prácticamente se encuentra en una circunstancia similar y volver a lo mismo. Compañero Epigmenio Ibarra, ¿por qué no nos platicas un poquito de tu experiencia primero en estos 2 días que te han tenido con estos temas de que el préstamo, como si de verdad fuera una actividad ilícita, ilegal, el solicitar un crédito por parte de una empresa para poder generar empleo y para poder generar crecimiento no solamente en nuestro país, sino particularmente aquí en nuestra tierra de en medio, Tlanepantla? Por favor. Claro, cuando ustedes vean este video, ya va a haber salido la respuesta que voy a grabar un poquito después de esta charla a Loret de Mola. ¿Qué hace Loret de Mola? Hace lo mismo de siempre. Distorsiona la realidad, manipula los hechos, hace un manejo perverso, amarillista de la información, mezcla verdades y mentiras, es decir, hace lo que es su especialidad, un montaje. Nosotros, y dice muchas mentiras. La primera mentira es que el préstamo que contratamos en efecto con Bancomext nos fue concedido en medio de la pandemia. Eso es mentira. Nosotros nos fue confirmado el crédito después de casi un año de negociación en diciembre de 2019. Confirmado, lo firmamos y la disposición del dinero se hizo en enero, febrero de 2019. ¿Cómo habíamos convenido? Se creó un fideicomiso que es un instrumento bancario para que el banco se quede con nuestros ingresos como garantía. Entonces, no es nada que ver con el Fidecine ni con todos los fideicomisos. No, este es un instrumento bancario, comercial, para que garantice el banco sus pagos. Nosotros tenemos que depositar en ese fideicomiso y ellos toman. Entonces, el pago está asegurado y ya hemos pagado cerca de 20 millones de pesos. ¿Por qué pedimos este préstamo? Primero porque tenemos derecho, porque hace más de 20 años que nos expulsó la televisión de México
no nos mataron, salimos a buscar. Y hoy nuestros productos pues tienen alcance global. Primero, cuando no existían las plataformas, estábamos en más de 40, 50 países. Hoy estamos en 100 y pico de países con las plataformas. Y hemos tenido éxitos muy importantes como Oscuro Deseo, como Ingobernable, como El Club. Pero durante 2 sexenios fuimos víctimas de un hostigamiento fiscal tenaz. Somos exportadores y tenemos un beneficio. Se nos debe regresar el IVA. El beneficio es de nuestros clientes, no pagan IVA, pero nosotros sí. Entonces la ley marca que acreditados todas las condiciones, el IVA se nos regrese para poder nosotros, porque ese IVA de 16% equivale a nuestro margen de ganancia. Entonces, durante casi 12 años, nos estuvieron haciendo la vida imposible y nos llevaron a una situación extrema. Nos querían reventar. No lo lograron. Entonces, pero acudimos a Bancomext para resolver, esa es la primera finalidad del crédito, es recapitalizarnos para poder operar por el hueco que había dejado el IVA. La segunda cosa es porque Argos siempre ha concebido su trabajo, no solamente en función de nosotros, sino de la industria. Y decidimos apostar por la industria. Tenemos 2 áreas, producción y servicios. Y entonces decidimos construir los estudios Gabriel García Márquez, dotarlos de la mejor tecnología. Y el segundo destino del crédito era desarrollar los estudios que dan servicio a toda la industria, no solamente a Argos. Por eso pedimos el crédito que estamos pagando. Y fuimos una de las más de 4,000 empresas que recibieron el apoyo de Bancomext de más de 200,000 millones de pesos. Entre ellas, por ejemplo, una empresa de Claudio X González. Así es. Con un crédito de 1,000 millones al que hacía referencia el presidente. Kimberly Entonces, Clark. todo esto estará estructurado en un video que ustedes espero que hayan visto, y si no, les pido que lo vean y que me ayuden a reproducirlo. Y lo que se trata básicamente de esta ofensiva, yo soy mucho menos importante que lo que ellos presuponen. Ellos quieren golpear al presidente. Y me usan a mí de tapete para llegar al presidente. Se equivocan. Porque suponen una relación de dependencia y de cercanía con el presidente que es inexistente. Somos compañeros hace muchos años. Pero yo no lo estoy buscando, ni lo estoy molestando, ni le estoy pidiendo nada, porque lo conozco muy bien, sé de su integridad y sé de mi integridad. Soy militante de la transformación sin pertenecer a un partido. Soy periodista y soy empresario. Y separo, porque creo que tengo derecho. Yo puedo ser empresario en este país y apostar por la construcción de una empresa con honestidad, integridad y al mismo tiempo tener mi posición. Fui muy crítico a Calderón y a Peña y pagué las consecuencias. No vine a exigir privilegios ni prebendas. No hago nada para el gobierno federal de la Cuarta Transformación. Mis entrevistas, mi trabajo documental, desde parte de la guerra, la entrevista con Marcos, el trabajo con el zapatismo, con el movimiento social, y dentro de eso, con López Obrador, es una cosa y es gratuita. Ahí invertimos nosotros. Otra cosa es mi tarea como empresario, donde lo que sí hago es que de alguna manera en el contenido que nosotros producimos hay una pretensión de transformación.
de transformación de las personas, de los sentimientos. Nosotros hablamos de diversidad cuando nadie hablaba de diversidad. Nosotros cambiamos la posición de la mujer en la televisión. De ser un ente pasivo, la transformamos en el motor de la historia. Y toda esta combinación les molesta porque para ellos estar con la 4T implicaría ser comunista de viejo cuño, porque ellos ven el mundo así. Ellos consideran, siguen nutridos por la óptica anticomunista más anacrónica. Entonces uno no puede ser empresario y estar con la transformación. ¿Por qué no? Si yo no soy el único, hay muchísimas y muchísimos empresarios que quieren un país distinto, que no quieren más corrupción, que votaron por López Obrador y que apoyan a López Obrador. Entonces, digamos que la batalla está apenas por comenzar y les diría a todas y a todos que se preparen, porque lo que nos estamos jugando es el país, el futuro de nuestras hijas y nuestros hijos, de mis nietos y mis nietas en este caso, porque hay un esfuerzo tenaz de la derecha por frenar la transformación. Y los militantes de Morena, y quienes habrán de ser candidatas y candidatos de Morena, son la primera línea de combate en defensa de la transformación de México contra la corrupción. Nada más esa responsabilidad tiene. Y nada menos. Es correcto. Maestro, pues ahí tenemos a la ultraderecha, los adversarios de la Cuarta Transformación, diciendo que el presidente Andrés Manuel va a ser un dictador, se quiere quedar con el poder, quiere mandar las iniciativas a la Cámara y imponer su voluntad, como es el caso de las reformas en materia energética, en el caso de CFE. Usted tuvo una excelente videocolumna apenas en Milenio y tuvimos oportunidad de verla. México no será otra Cuba, México no será otra Venezuela. Compréndanlo, señores. Esto es una democracia. Andrés Manuel se va a retirar y no va a querer imponer. Es la voluntad del pueblo, por fin. Maestro, ¿por qué no nos platica un poquito más de este tema? Sí, es que la gente dice, es que son los deseos de Andrés Manuel y sus obsesiones. No, son el mandato que le dimos en las urnas. Nosotros le dijimos, transforma este país. Recupéralo de manos de la oligarquía rapaz. Quítaselo a los corruptos. Toma las medidas que sean necesarias para hacerlo. Entonces, la reforma eléctrica es una de esas acciones que le encomendamos. Él está cumpliendo con un deber democrático en un país donde todo era simulación. El presidente no le decía nada a los periodistas y los periodistas no le decían nada al presidente. Pero el presidente, en privado, mandaba matar, perseguir, censurar o comprar a periodistas. Y los periodistas en privado estiraban la mano y recibían el cheque. Lo mismo sucedía con los poderes. El presidente respetaba la independencia del Poder Judicial, pero tomaba el teléfono y le decía a los ministros cómo votar. Y mandaba a su gente, a los jueces, a decirles qué hacer. El presidente respetaba a los diputados, pero les mandaba sobornos para que aprobaran la ley. Entonces López Obrador debate con los poderes, porque es un poder entre otros poderes. Los cuestiona, pero no les impone un carajo. Mandó una carta muy respetuosa a Saldívar, la oposición, al presidente de la Suprema Corte de Justicia. La oposición puso el grito en el cielo.
dictador. Esas son patrañas, son los cuentos del viejo anticomunismo. Así es. Del viejo anticomunismo que es anacrónico, que ni en Estados Unidos consideran todavía viable. Porque ¿dónde está el comunismo hoy? Y porque los Estados Unidos, y es la anécdota que cuento en mi columna, se dieron cuenta en el combate, en el momento más duro de la guerra, que se podía hablar con la izquierda. Y esa tarde en el Hotel Sheraton de San Salvador cambió la historia de América Latina. Por eso Evo Morales fue presidente, por eso fue presidente Lula, por eso es presidente Andrés Manuel López Obrador, porque los Estados Unidos dejaron de ver, salvo en el caso de Venezuela que los tiene obsesionados, dejaron de ver a la izquierda en América Latina como un demonio y entendieron que se puede hablar con ella. Entonces, la verdad, estamos ante una derecha que nos acusa a quienes votamos por López Obrador de ser borregos, de ser abyectos, de ser ignorantes. Cuando ellos son borregos, son abyectos y son ignorantes. Porque resulta que la estadística está de nuestro lado. La gente con más estudios votó por López. O sea, el candidato que obtuvo mayor votación de gente con estudios fue López Obrador. Entre otras cosas. Pero independientemente de los títulos, el mexicano más humilde es más ilustrado y más sabio que cualquiera de estos barbajanes. Porque no tiene en la cabeza las obsesiones y patrañas que estos tipos tienen metidas, y porque piensa en su familia y en su patria y no en sus fortunas. Entonces, el pueblo, no hay que bajar al pueblo. Ese es otro principio que nosotros, cuando uno llegaba a hacer cosas, a proponer una cosa en una cadena de televisión, decía, hay que hacer cosas sencillas porque la gente no entiende. No hagas eso porque no. Y yo les decía, perdón, no hay que bajar al pueblo, hay que subir al pueblo. Hablar con la gente implica una enorme responsabilidad, porque la gente tiene conciencia, la gente tiene cultura, puede que no tenga títulos, pero tiene la sabiduría que da la lucha por la vida. Entonces, la realidad es que tenemos que dar la batalla con enorme respeto por nuestras compañeras y compañeros y considerando que no debemos dejarnos engañar nunca por estos simuladores que se venden al mejor postor y que disfrazan de periodismo lo que es una bola de prejuicios hilvanados, que reflejan su miedo y su odio, porque son las dos mismas. Odio y miedo son dos caras de una misma moneda. Por eso yo le digo a las compañeras y compañeras, y se los digo ahorita, olvídense del insulto. No escriban nunca con miedo y no escriban nunca con odio. Serenos, tranquilos, firmes sí, pero tranquilos. Los insultos son el recurso de aquel que no tiene argumentos. La mentira es el recurso de aquel que no tiene verdad que defender. Y nosotros tenemos la razón, sobre todo, la certeza de que estamos caminando en la dirección adecuada porque este país no soportaba más. Y los elementos y la calma para hablar desde la solidaridad, la compasión, el respeto. Que ellos insulten, que de ellos sea la furia, que de ellos sea la rabia. Nosotros, serenos, con argumentos que nos sobran y sin insultos. Qué interesante, de verdad, compañero, nos resulta escuchar esto porque justo en otras charlas hemos tenido la oportunidad de invitarlos a que
hagamos activismo en las redes sociales. Hicimos un gran trabajo durante la elección anterior y en el 2012, cuando se construyó la candidatura y se compró y se pagó la candidatura de Enrique Peña Nieto, y la importancia que tuvieron las redes sociales en las definiciones para el año 2018 y el triunfo de nuestro compañero presidente de la República. Defendámoslo, como dice el compañero Epigmenio, con mucha actitud, con mucha firmeza, sí, pero si sabemos que nos asiste la razón, hagámoslo de manera adecuada. Aprovechando que estamos hablando de los medios de comunicación, ¿por qué no platicar un poco? Después de que, digamos, tuviste tanto éxito con proyectos de telenovelas en TV Azteca, que además no fueron cualquier telenovela, fueron telenovelas que estaban pensadas para concientizar a las ciudadanas y a los ciudadanos. Partimos del hecho de que Televisa ofrecía durante décadas porquería y manipulación a través de lo que era lo más fácil, lo más asequible hacia la población, que eran las telenovelas. Y la idea de combatir esa misma lógica a través de las telenovelas, pero darles otro sentido. Eso es muy importante para que podamos dimensionar cómo podemos utilizar para bien nuestros medios masivos y nuestros medios alternativos de comunicación. Sí, mira, es que nosotros concebimos, se puede hacer entretenimiento ligero incluso, pero que deje algo. Nosotros siempre pensamos en la televisión, no haciendo televisión para los otros, sino con un sentido de comunidad para nosotros. Yo decía, yo quiero hacer una televisión que me guste, que le guste a mis hijas, que le guste a la gente. Y sobre todo quiero hacer una televisión que empiece cuando termine. Que cuando termine un capítulo de una telenovela, un episodio de una serie, la gente apague la televisión. Y si está con su esposa o con su compañero o con su compañera, se voltee y le diga, ¿y nosotros qué? ¿Qué nos dejó esto? O con sus hijos o sus hijas. Y si está solo, que se mire en el espejo y diga, ¿y yo qué? Que algo le deje emocionalmente, que algo le deje políticamente cuando se pueda, no todo el tiempo. Que algo lo haga pensar, que le saque una sonrisa, que le produzca un entretenimiento de alta calidad como el que uno tiene cuando lee un gran libro. ¿Por qué vamos a concebir la televisión como un arte de segunda, si es lo que más vemos los mexicanos? Yo siempre le digo aquí a la gente, perdón, nuestra responsabilidad es inmensa porque entramos a las casas sin pedir permiso. Entonces, ya que estamos allá adentro, ¿qué vamos a decir? Hoy la cosa es más compleja, porque resulta que hoy, apretando un botón, estamos en 195 países. Antes íbamos conquistando México, después otros países. Ahora con un botón, a las 10 de la mañana del segundo día de Ingobernable, había mucha gente que la había terminado de ver, muchísima. Y ya sabíamos que había que hacer la segunda temporada, ya nos habían avisado, porque otro tanto sucedió con el club y otro tanto, pero amplificado, con Oscuro Deseo, que estuvo en estos datos, los puedo decir porque son públicos, fue vista por 35 millones de cuentas de Netflix en el mundo. Estamos hablando de entre 65 y 70 millones de personas. Ningún programa de televisión en México
esos que se sienten muy sabrosos, que tienen todo el control. Así es. Yo, y el club otro tanto, no tantos millones, porque Oscuro Deseo es un caso absolutamente excepcional. Pero hoy tenemos el compromiso de que sabemos que nos está viendo el compañero en Tlalnepantla, la compañera en Zumpango, pero nos está viendo un cuate en Sri Lanka y otro en Budapest. Oscuro Deseo estuvo en el top 10, entre los 10 programas más vistos, en 77 países en el mundo. India fue el tercer país con más éxito para Oscuro Deseo. Entonces, hoy tienes que hacer las cosas desde la perspectiva local, pero pensando de otra manera. Nuestras telenovelas impactaban mucho en México y veías las calles vacías. Porque había cita, porque era a las 9 de la noche, a las 10 de la noche que hay que ver la telenovela. Hoy la ves a cualquier hora y en cualquier lado. Entonces, ha cambiado mucho nuestra mirada. Somos más audaces porque hay menos regulaciones, es menos hipócrita la cosa, porque la televisión abierta es muy cínica, se la pasa criticando nuestros contenidos cuando la doble moral es peor. Entonces, sí seguimos con esa pretensión de transformar, aunque sea a las personas, dándoles entretenimiento digno, de calidad, que se plantee las cosas más humanas posibles. Y cuando se puede y cuando nos dejan, soltar contenido como en Ingobernable, que hoy vale la pena verla pensando en Biden y en todo lo que está sucediendo. Pero digamos que esa es la misma tarea, sí, seguimos teniendo con diferente perspectiva. Muy bien, pero además, si me permiten presumirles, compañeras y compañeros, quiero decirles que tenemos la fortuna, el agrado de que estas series tan exitosas se graban aquí, en nuestro municipio, y que en lo personal tengo el honor porque el compañero Epigmenio así nos ha hecho la invitación de conocer esos foros, y son foros no nada más de alta tecnología, sino que ofrecen empleo no solamente a tlanepantlenses, sino también a otros ciudadanos vecinos de nuestra región, y además toda esa inversión económica se está quedando aquí para reactivar desde lo local también la economía en Tlanepantla, en el Estado de México y en nuestro país, por supuesto, y da coraje escuchar calumnias venido escuchando, cuando simplemente el estudio que yo tengo el gusto de conocer, pues se llevó ahí la mayor parte del recurso, con un préstamo, como bien lo dices, compañero, legítimo, porque es un empresario, pero un empresario además responsable y un empresario honesto. Y eres una persona honesta, y por eso mi gran admiración hacia ti siempre. Quiero que por favor nos platiques un poco de cuál fue tu experiencia, por favor, como corresponsal de guerra, y después de venir de conflictos como el de Bosnia, como el de Irak, llegar a un país y encontrar que también lamentablemente se sume en una guerra civil en la década de los 90. ¿Por qué no nos platicas un poco de eso? Bueno, yo la verdad, como muchos jóvenes de mi generación, fuimos deslumbrados, angustiados, seguidores del conflicto centroamericano. Yo por cuestiones de trabajo y mantenernos, porque pues mi padre murió muy joven y éramos una familia grande, no me pude ir a Nicaragua, me quedé en el estribo. Pero cuando pude me fui a El Salvador, en 1981. Me fui con la pretensión de hacer un documental y me quedé 12 años. Y en el camino pasé de ser documentalista a ser periodista.
Y en el camino de cubrir la guerra en El Salvador, pasé a cubrir la guerra en Nicaragua, y de cubrir la guerra en Nicaragua pasé a cubrirla en Guatemala, y de ahí pasar a Colombia y luego a Panamá, y después a Bosnia y luego a Irak y luego a Haití, y anduve por el mundo rebotando con un grupo pequeño de periodistas que hoy son algunos de los más célebres periodistas de los Estados Unidos y de España, porque en aquel entonces pues éramos jóvenes, ¿no? Y, y siempre en la guerra en El Salvador, que a donde yo volvía y volvía, yo fui a cubrir la guerra en El Salvador con la pretensión de llegar hasta el final, o de que me alcanzara ahí el final. Y aprendí a odiar a la guerra, entender que hay guerras necesarias, inevitables, como las guerras de liberación de los pueblos, cuando todas las puertas se han cerrado. Entendí que hay guerras absurdas, movidas por el dinero, como la del narco, o movidas por la fe, que son absolutamente irracionales, donde los vecinos, los amantes se matan por Dios o por Alá, o como la de Irak, que se movía por intereses geopolíticos. Pero más que el odio a la guerra, lo que me entró fue una profunda repugnancia por esos que mandan a otros a matar y morir, que no se empeñan, que no sufren ningún riesgo. Y siempre pensé que el esfuerzo era regresar a México para que no tuviéramos la guerra aquí. Y a la guerra vine a dar. A la guerra vine a dar primero en Chiapas, cuando hicimos la primera entrevista con el subcomandante Marcos y pasé un año contando esa historia. Y luego, pero era una guerra necesaria que nos abrió los ojos y que fue limitada, profunda, radical, porque no fue limitada de parte del Estado que oprimió a los pueblos indígenas, pero que al final su expresión violenta fue más constreñida. Y luego la guerra que Calderón nos impuso. Esta cosa salvaje, brutal, de aniquilación. Entonces, que continuó Peña Nieto. Yo estoy empeñado, y lo he dicho muchas veces, que no voy a soltar a Calderón hasta que lo agarre, porque tú puedes hacer casi todo, pero lo que tú puedes hacer es mandar a otros a matar y morir, siempre desde tu oficina blindada, enarbolar una bandera manchada con la sangre de otros, llenarte los dineros de dinero del pueblo. Entonces eso me tiene a mí comprometido con la búsqueda de la justicia. Y la construcción de la paz. La guerra deja huellas profundas y tarda generaciones en acabarse. O sea, los que piensan que esto se va a acabar desconocen dos cosas: la profundidad del fenómeno, la matanza que hubo, y el hecho fundamental de que yo creo que existe un nivel de coordinación entre la derecha golpista y el narco. La masacre de ayer, la emboscada donde murieron 10 policías, se produce el 18 de marzo, cuando es una fecha crucial para la reforma eléctrica y el cambio a la reforma energética. Y si uno analiza, las masacres se producen en fechas cruciales para la 4T. Entonces, la violencia es un recurso habitual de la derecha. Y hablando de la derecha, yo quiero ofrecerles una disculpa de todo corazón, porque tengo que meterme ya a atender los asuntos que tienen que ver con esta batalla en la que estamos inmersos. Les agradezco muchísimo su atención, te agradezco muchísimo la oportunidad de que me permitieras hablar contigo y con la gente que te sigue.
pero desgraciadamente hoy es un día muy complicado para mí. Claro que sí, maestro, pues Y ya tengo aquí una gente que me está diciendo, vente. ya, vámonos. El maestro seguramente que va a ser una respuesta categórica, contundente y que además va a rendir frutos para que se siga fortaleciendo la justicia en nuestro país. Maestro, nada más un minuto, por favor. Un mensaje final para nuestras compañeras y compañeros que van a salir a dar esta batalla y que tendrán que dar con argumentos a los ciudadanos por qué la cuarta transformación se debe seguir sosteniendo. ¿Para qué y por qué? Por favor. Hablen desde sí mismos. Digan qué les pasa con la transformación. Transmitan su emoción. Siéntanla, descúbranla. Necesitamos que se cuente la transformación desde lo que sucede. Hablemos de los programas del bienestar, hablemos del combate a la corrupción, hablemos de López Obrador, invitemos a ver la mañanera, comprémonos el boleto de ser agentes de la transformación, no descarguemos todo en el presidente. El presidente es uno más. Y el presidente no es nadie sino nosotros. Ese es el mensaje. La batalla que hay que librar para ganar las elecciones es decisiva. Hay que garantizar que se pueda seguir enfrentando a la derecha, combatiendo a la corrupción, conquistando un futuro de paz, de dignidad, de humanidad para nuestro país. A eso nos enfrentamos y en esa tarea todos tenemos una responsabilidad. Todos, absolutamente todos. Todas y todos. Muy bien. Pues, maestro, muchísimas gracias, compañero Epigmenio, muy amable, muchas gracias por este tiempo. Sabemos que estás en medio de estas calumnias y hay que salir a defender. Cuenta con todo nuestro apoyo moral. Desde acá te mandamos las mejores vibras y te deseamos muchísimo éxito. A todas y todas, compañeras y compañeros, muchísimas gracias por su atención y cuídense mucho. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Los abrazo, les abrazo a todos. Gracias.